Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. El gobierno dominicano, mediante el decreto 253-24, creó la empresa minera dominicana con la finalidad de explorar y explotar tierras raras en la reserva El Ávila. Este decreto da una serie de pautas alrededor de cuáles serían los criterios con los que podría operar esta compañía. Para Tiro al Blanco, entender primero qué significan las tierras raras y cuál es su importancia para la humanidad en este momento, cuál es el rejuego geopolítico alrededor de este recurso y cuáles son las implicaciones de esta creación de una empresa minera dominicana, son elementos centrales. Empecemos por tratar de entender qué son las tierras raras y cuál es su importancia. Se habla de 17 elementos y a veces se le suman otros que no son tierras raras, como el litio, que tienen una importancia estratégica fundamental en la producción de productos tecnológicos y que hoy son la base primaria de las armas de nueva generación. Fíjense de repente, los armamentos y la tecnología se nutren fundamentalmente de tierras raras y esto establece su enorme importancia, de tal manera que las grandes economías del mundo están pugnando y los grandes intereses por quién se apropia de estas tierras raras. Y muchas de las situaciones geopolíticas que se han dado en el planeta están relacionadas con estas tierras raras. De acuerdo a los organismos internacionales que monitorean al sector minero, alrededor de la tercera parte de todas las tierras raras del planeta, ubicadas y estudiadas, se encuentran en la China. Otros países que tienen un peso importante son Vietnam, Brasil, Bolivia. Y en una secuencia hay alrededor de 37 países donde se habla de tierras raras y por lo menos en 14 donde hay procesos activos y continuos de extracción y comercialización. Pero el principal ofertor de tierras raras a los mercados mundiales es la China. Y es además quien demanda alrededor del 52% de las tierras raras que están empleadas en la industria, y esto le da una ventaja significativa desde el punto de vista tecnológico, pero le abre también una ventanilla bastante interesante hacia la fabricación de armas de última generación. ¿Por qué las tierras raras son tan importantes? Es que los metales, cuando aprendimos en la escuela, una de las características que tenían que eran capaces de conducir la electricidad. Pues mientras mayor es la capacidad de conducción, más importante es el papel de un elemento en su uso tecnológico. Por eso el descubrimiento de los superconductores permitió dar un impulso enorme a la tecnología. Pero las tierras raras tienen dos características fundamentales. Primero, pueden ser la base para conductores cuasi infinitos, lo cual permite poder desarrollar tecnologías cada vez más y más pequeñas, con mucho mayor potencial, tanto para los procesos informáticos, la transmisión y acumulación de información, como para la velocidad en la que ocurren estos procesos. Estados Unidos es el principal factor de presión internacional para tratar de tener control geopolítico sobre las tierras raras.
Poca gente sabe, es un tema del que se habla muy poco, que en el resultado final de las elecciones de Argentina que llevaron a Javier Milei al poder, hubo un fuerte apoyo del pool minero que tenía grandes intereses allá, pero uno de los elementos fundamentales que se buscaba era el control del litio y de las tierras raras de Argentina, donde se habla de grandes reservas no cuantificadas del todo todavía. Por eso, entre las primeras medidas que tomó Milei estuvo abrir las puertas y favorecer totalmente a estos sectores, pero a la vez tomó una actitud de entrega total a los intereses norteamericanos. La geopolítica llevada a un nivel fino y con gran olfato hizo que grandes intereses corporativos e intereses del complejo industrial militar de los Estados Unidos actuara para favorecer un candidato en Argentina como lo han hecho con múltiples candidatos en otras partes del mundo. Igual que hay una presión especial por un recurso estratégico como el petróleo y otros recursos minerales contra Venezuela, las tierras raras han sido motivo de una amplia acción geopolítica intervencionista de carácter imperial. Por ello, cuando se anuncia la creación de una empresa minera dominicana, hay que separarlo en diversos componentes. Desde el punto de vista de que el Estado se involucre en la gestión de los recursos mineros, nosotros lo vemos como positivo. El hecho de que pueda una empresa del Estado manejar un recurso geoestratégico para fines dominicanos es un elemento que tendrá análisis posteriores en este programa. Sin embargo, ¿cuáles son las intenciones reales? ¿Qué nos permite, en medio de un gobierno que ha tomado tantas iniciativas privatizadoras y con tanto privatizadoras, entender la naturaleza de un decreto que en su enunciado parece reivindicar un elemento que se ha planteado desde hace muchos años, y es de que el Estado dominicano debe gerenciar recursos estratégicos como los recursos mineros y que además no pueda transferir bajo ningún esquema en propiedad? De hecho, los recursos mineros se ceden por lo general bajo concesiones y son contratos, como en el caso de la Reserva Montenegro, de la Reserva Fiscal Montenegro, que es la que maneja Barrigold, son contratos de arrendamiento. Pero seguiremos en la próxima sección. Cuidado, cuidado.